Buenas tardes a todos, muchas gracias por venir. Bienvenidos a esta jornada sobre el cáncer de mama que este año hemos titulado Estigma social y secuelas del cáncer. Cada octubre, desde hace ya 9 años, nos damos cita con todos ustedes para dar voz y acercar a la sociedad zamorana la realidad de esta terrible enfermedad. Y para hacerlo es de ley también agradecer a quienes nos apoyan para que estemos aquí. Diputación de Zamora, Ayuntamiento de Zamora, Caja Rural y Recoleta Salud. Y además la inestimable colaboración siempre de la Asociación Española contra el Cáncer de Zamora y de la Escuela de Enfermería, siempre dispuestos a aportar su experiencia y sabiduría en este campo. Y además, como no, a las valientes mujeres que año tras año nos cuentan su experiencia. Cada año se diagnostican en nuestro país 35.000 casos de cáncer de mama, una cifra que no es nada desdeñable. El cáncer sigue asociándose a ideas como sufrimiento, muerte o discapacidad, que junto con algunas consecuencias de la enfermedad, como puede ser la alopecia, las mastectomías, las cicatrices o los problemas sociales que conllevan, dan lugar a la aparición del estigma social. Según la Sociedad Española de Senología y Patología Mamaria, este estigma puede empeorar el estado de salud de las pacientes y se ha asociado con un retraso en la presentación para recibir atención médica, la finalización prematura de los tratamientos, limitaciones en el acceso a servicios y recursos y una morbilidad psicológica, física y social aumentada, tanto en mujeres como en hombres, porque no hay que olvidar que ellos también padecen esta enfermedad. Por eso, este año vamos a dedicar la jornada al estigma social y a sus secuelas, pero desde la esperanza y de la mano de profesionales y personas que viven, conviven y luchan cada día contra el cáncer de mama. Para inaugurar este evento, doy paso ahora a María Auxiliadora Fernández, concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Salud Pública del Ayuntamiento de Zamora. Gracias, concejala. Buenas tardes. A ver, porque yo soy un poco más bajita que Miriam, me parece. Sí. Gracias por invitarme a esta cita anual para la visibilización y la sensibilización de una enfermedad que, por más que es cotidiana, es a la vez una gran desconocida todavía. Gracias a la opinión, a la Asociación Española contra el Cáncer, María José, la Escuela de Enfermería, que hacen una labor increíble. Gracias por este trabajo que hacéis. Todas y todos cotidianamente nos enteramos de que alguien cercano o conocido ha tenido el fatal diagnóstico. Nos interesamos por el tipo de cáncer, por si tuvo o no síntomas previos. Nos asombramos porque es una persona que se cuida, que no fuma, que hace una vida sana. Y todas y todos, en el fondo, pensamos en nosotros mismos, porque lo que sí sabemos es que la enfermedad no distingue, que todas y todos podemos ser candidatas o candidatos. Alguna vez preguntamos por ella o por él, ¿cómo está? ¿Cómo lo lleva? ¿Y su familia? Alguna vez también pensamos en llamar, pero ¿será prudente? Igual no quiere que se sepa. Cuando alguien nos dice, llámale, llámala, le vendrá bien, te aprecia mucho. ¿Y qué le digo? ¿Cómo lo hago? Las dudas nos asaltan y habitualmente no llamamos por miedo. Creo que esta es una secuencia con la que muchas personas, y no me excluyo, podríamos identificarnos. Yo creo que del cáncer se habla poco, que hablamos poco de todo lo que nos inquieta, de lo que nos asusta y muchas veces por miedo abandonamos como sociedad a las personas que lo padecen y lo sufren. No sabemos afrontar estas situaciones. Os hablaba el año pasado en este mismo lugar de la soledad no deseada en este ámbito. Y creo que estamos muy solos ante la enfermedad, porque la propia sociedad a la que pertenecemos todos y todas ha enfermado. Cuando desaparece el sentimiento de comunidad, y tenemos una crisis profunda en ese sentido, y desaparece el vínculo de pertenencia a algo más grande que la individualidad de cada persona, de cada uno de nosotros, se abre una grieta profunda en nuestra seguridad ante la adversidad y ante la vulnerabilidad.
Solo la compañía y el apoyo de los otros, representados en la comunidad, nos puede dar las fuerzas necesarias para transitar ese difícil camino. Hay un doble estigma: la enfermedad en sí misma y la soledad que engendra y conlleva padecerla. Bienvenidos los grandes avances en esta atención integral de cuidados que se va imponiendo, donde las asociaciones de pacientes están haciendo un gran trabajo, impagable, apostando y peleando por una humanización de la salud y una mejora de la asistencia y coordinación entre recursos. Ciegos estaríamos las administraciones si no contamos con ellas. Nadie mejor que las personas aquejadas de la enfermedad para saber lo que necesitan los enfermos y para que participen en el proceso de gestión de su enfermedad y puedan tomar decisiones. Un solo dato del segundo informe, comprometidos con la investigación del cáncer, realizado en 2022 por la Asociación Española contra el Cáncer en colaboración con la Fundación La Caixa. Las entidades sin ánimo de lucro españolas son las responsables del aumento al apoyo a la investigación oncológica en un 125%. Este informe nos dice también que nuestro país es el que menos invierte en I+D del grupo de países analizados. Creo que debemos de tomar nota. Hace años ya que me intereso por el movimiento de las ciudades compasivas, que implica una generación de redes comunitarias para el cuidado y el acompañamiento de personas con enfermedades avanzadas o terminales, y que se basa en una atención integral que dé respuestas a las necesidades de estas personas, pero siempre desde la implicación de la comunidad. Porque cuidarse unos a otros en los momentos difíciles no solo es tarea de los servicios sociales o los servicios sanitarios, es responsabilidad de toda la sociedad y de toda la comunidad. Hemos desvirtuado el significado de la palabra compasión al reducirlo a la pena y a la lástima. El verdadero sentido de la compasión es el acercamiento y la empatía por el dolor del otro y la intención real de aliviar ese sufrimiento y pasar a la acción. Coloquialmente, bajarse al barro. Estaremos ahí, como ayuntamiento, por supuesto, para seguir aprendiendo y copiar aquello que nos mejore como ciudad, pero sobre todo como comunidad. Estamos y estaremos siempre junto a las organizaciones que trabajan por la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Es nuestra obligación y para nosotros es muy importante su trabajo, que complementa el nuestro, porque nosotros no llegamos a todo y no podemos llegar. Estaremos ahí para seguir aprendiendo todo lo que nos mejore como ciudad, pero sobre todo como comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, concejala. Nuestra primera ponente de hoy es Elena García Martín. Ella es trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer y trabaja cada día para ayudar a las personas afectadas y a erradicar las creencias erróneas que hay alrededor de esta enfermedad, como que las personas que sufren cáncer son más débiles o que están rotas o les falta algo. Elena afirma que la sociedad necesita un cambio de perspectiva donde se comprenda que ninguna enfermedad define a nadie. Su ponencia de hoy se titula Más allá del cáncer, el impacto en lo cotidiano. Elena, cuando quieras. Hola, se me oye. ¿Me dejas el mando para pasar las diapositivas, Miriam? Sí. Vale. Voy bebiendo un poco de agua mientras lo trae. Vale. Bueno, pues yo soy Elena, trabajadora social de la Asociación Española contra el Cáncer aquí en Zamora. Y, a ver, vale. Y en estas jornadas, bueno, este es el título que ya os lo ha dicho Miriam, en estas jornadas pues me parecía importante traer testimonios, vidas reales de personas que han pasado por esta enfermedad, ¿no? Personas que nos lo cuenten en primera persona. Como no he podido traer aquí a toda la gente que me gustaría, he traído sus voces, ¿vale? Para así podernos acercar un poco más a esas otras realidades que a veces nos quedan un poco más lejanas, pero realmente las tenemos siempre cerca.
Muchas veces el cáncer se queda en lo clínico nada más, en las cosas que se ven, ¿no? Que siempre buscamos como entender algo a través de la vista, pero resulta que afecta a un montón de partes de la vida. Y muchas veces las secuelas sociológicas son muchas y no se ven. Entonces me parecía importante que sean esas mismas personas las que les atraviesa la enfermedad, que nos cuenten qué se siente, qué se piensa, qué se vive, qué se hace, qué pasa cuando de repente hay un diagnóstico. Entonces, nosotras como profesionales, desde luego, podemos intervenir, acompañar, apoyar, por supuesto, pero no se nos puede olvidar escuchar y comprender las realidades y las vidas de otras personas, de las pacientes, porque sus vidas son suyas. Nosotras las acompañamos, pero son suyas. Y para poder hacer una buena intervención necesitamos comprenderlas, ¿no? Entonces, la intención de hoy es acercarnos un poco a estas otras realidades. Aquí os pongo un poco el contexto, antes de empezar a presentaros a gente. Entonces quedábamos en que el cáncer afectaba a todas las áreas de la vida, ¿no? Esto es un poco resumen de qué puede pasar en nuestra vida. Pero claro, a cada persona, por supuesto, como todo, le afecta de una manera diferente. Vivirá la enfermedad de una manera diferente y la vida le cambiará pues, de una forma muy diferente. No hay un manual que nos diga cómo funcionar ni cómo intervenir en esto. Aquí se va aprendiendo. La situación previa es muy importante, la situación previa en la que se encuentra una persona es muy importante. Luego la enfermedad va a ir adaptándose, ¿no? a esa situación y por todo esto la vivencia de la enfermedad depende mucho de cada cual. Por ejemplo, con el tema de la soledad y el medio rural, en Zamora, que tenemos un medio rural gigantesco, que tenemos una población muy envejecida. Yo tengo a muchas pacientes que su situación previa es ya estar solas, previa a la enfermedad. Ya la situación de vida es una vida hostil. Imaginaros cuando de repente aparece un diagnóstico, cuando hay que convivir con esa enfermedad y además hay que pasarla después, ¿no? La vida se convierte todavía en más hostil cuando está toda esa soledad. Pues este es un poco el contexto de situación. Entonces, bueno, estas son un poco los escenarios de vida, ¿no? donde afecta. Entonces ya vamos a pasar a escuchar a personas que nos cuenten su vivencia. Empezamos con Alma. Me llamo Alma, voy a cumplir 40 años y hace unos meses pues me encontré un bulto en el pecho. Al principio fue como muy chocante, pero tuve la suerte de que he sentido en todo momento mucho apoyo de mi familia y de mis amigos y de mi pareja, y que eso ha sido muy importante, que salvo el primer momento que fue un poco impactante, en el resto del tiempo me he sentido más afortunada que desgraciada. Una enfermedad que tienes tú, pero que todo el mundo vive de forma muy cercana, yo creo. Al menos yo he tenido la suerte de poder compartirla. He recibido siempre como bastante cariño. He intentado dividir como mi vida en dos partes, una la parte médica y encargarme de mi vida, ¿no? Pues de arreglar el tema laboral para poder tener una baja este año. La parte personal de toma de decisiones también ha tenido una carga importante durante este periodo. Decisiones que a mí normalmente me hubieran costado más porque soy muy indecisa, pero las vi claras. Luego en Zamora no eres alguien anónimo, en Madrid, que es donde vivo yo, normalmente sí, y eso también te procura un poco de tranquilidad, pues que nadie te conoce, puedes ir más a tu aire. Y en Zamora, pues todo lo contrario, como que me siento más vulnerable por las miradas y eso. Luego yo también tuve, en cuanto a la parte esta estética, inseguridad al principio de si no me iba a quedar bien el pelo corto o ir sin pelo. Por otro lado, tener la seguridad de ir por la calle calva si es realmente como te sientes segura y que no hay que hacer nada por la mirada de los demás, que creo que muchas veces ya por la condición de ser mujer lo hacemos y estando enfermas lo seguimos haciendo, y es como, mira, no es el momento de mirar por el bienestar de los demás, sino por el de nosotras mismas. Hablamos aquí de adaptaciones. Alma lo cuenta muy bien, dice, he tenido que dividir mi vida en dos. Por un lado, la parte clínica, de la que se encargan los médicos, y por el otro lado, mi vida. De repente, cuando aparece un diagnóstico, hay que hacer un montón de readaptaciones, ¿no? Y muy rápidas, tanto pacientes como personas más cercanas, familiar o no. Porque de pronto hay un montón de acontecimientos inesperados que hacen indispensable tomar decisiones muy rápido, muy rápido. Entonces, aquí también es muy importante, ella lo decía,
gestiono mi baja, ¿no? Este sector como los círculos que aparecían antes, este sector de mi vida lo tengo gestionado, ahora tengo que controlar todo lo demás que también va a ir cambiando. Entonces, es importante conocer todos los recursos que hay a disposición para poder intervenir en todas esas áreas de la vida. Y aquí aparece otra vez la importancia que tú también la mencionabas, Ausi, de estar acompañadas. Muchas veces cuando aparece un diagnóstico, como todo en la vida, de repente nos dan una noticia grande, nos quedamos un poco bloqueadas. Ahora, cuando estamos acompañadas, a lo mejor hay otra cabeza que está pensando a nuestro lado, las cosas funcionan de otra manera, ¿no? Os presento al siguiente, Javier. Cuando ya volví de la operación, pues poco a poco te vas encontrando con gente muy despacio conocida. Y entonces lo que iba notando es gente que se separaba y que me evitaba, gente que cuando se encontraba conmigo, algunas personas te miran como que fueras un fantasma, un reaparecido, como que no tuvieras que estar ya en esta vida, y entonces sí, como que fueras un desaparecido. Luego en general, pues la generalidad es como mucho respeto. Llegaba yo y se hacía el silencio, cosas así. Más o menos, en resumen, ¿no? Esos tres tipos de gente, de respuesta entre la gente que me conocía. Aquí aparece de nuevo volver a relacionarse, ¿no? Volver a la vida social después de todo este proceso. Mientras circula, como decía Miriam, ahí la creencia de que las personas que han superado un cáncer están débiles, son personas que no pueden gestionar otra vez su vida, que son personas rotas y que a lo mejor tenemos que tratarlas con condescendencia. Y es curioso porque dentro de esta sociedad nuestra, que hablamos mucho en términos belicistas dentro del cáncer, de hay que luchar y la valentía y son héroes o heroínas, estamos pensando todo el rato que estas personas, estas mismas, sean las más resilientes de todas, pero la resiliencia necesita acompañamiento, la resiliencia necesita empatía, necesita una valoración, necesita una comprensión, no está sola, ¿no? Entonces es importante ir quitando todos estos pensamientos que están tan arraigados. Voy un poco rápida porque solo tengo 10 minutos, ¿vale? Os presento ahora a Isabel y a Bea. En el momento en el que me entero de que tengo cáncer, el trabajo pasa a un segundo o tercer plano, y como otras muchas cosas. Cuando llega el momento que es ahora de incorporarme de nuevo al trabajo, da miedo salir de la zona de confort que te has creado durante este tiempo y da un poco de impresión volver al mundo laboral y darte cuenta de que tienes miedo de no saber si estarás al 100% como si de repente sales de algo que ha sido ficticio y no lo es. Miedo un poco también al rechazo. Cuando tenía algún compañero o compañera que habían tenido cáncer, te daba como impresión, no quieres que te pase eso. Por un lado, tienes muchas ganas de retomar tu vida normal, pero es como si empezando de nuevo tu rutina viniera el recuerdo de que cuando estabas justamente así apareció el cáncer. Pero yo creo que es algo con lo que tenemos que vivir, el y si vuelve. Yo estoy entre alegría y miedo. Y seguimos con Bea. Después de un camino largo y con muchos altibajos, mi situación personal es un tratamiento hormonal con una menopausia temprana que me ha supuesto muchos cambios de humor, sofocos, aumento de peso y en mi caso insomnio, que afecta de una manera importante a mi vida. Mi sensación es que todos estos cambios pasan muy desapercibidos en todas las consultas oncológicas y hay muy poca ayuda respecto a estos temas. Se ve un poco uno desprotegido. Socialmente, una de mis preocupaciones es la vuelta a trabajo. Supone afrontar una etapa con cambios físicos en el que no estás al 100%, que te generan miedos e incertidumbres. Y psicológicamente, con ayuda siempre, te enfrentas también al miedo a la recaída. Aquí las dos hablan todo el rato del miedo. El miedo está todo el rato presente, el miedo a recaer, como decía ahora al final Bea, el miedo a que vuelva a pasar, el miedo a cómo va a reaccionar mi cuerpo durante el tratamiento, después del tratamiento. Y es que el cáncer puede dejar secuelas físicas, claro, limitaciones en lo cotidiano, en el día a día, en lo que una está acostumbrada, y entonces aparecen las inseguridades. Y ahí hay que hacer un trabajo enorme de readaptación y reaceptación del cuerpo y de la percepción de una misma con todos esos cambios que vienen, con esa nueva condición.
Hay que hacerse amiga o amigo de uno mismo de nuevo. Entonces, convivir con incertidumbre es muy complicado, convivir con el easy es muy complicado, con todos los cambios que ocurren y que a lo mejor no te esperas y que muchas veces no se ven, es muy complicado. Y ellas también decían que falta visibilidad, y muchas más me lo han dicho, falta visibilidad en las personas que superan el cáncer. Se habla mucho durante la enfermedad, pero luego todo lo que pasa después, que pasan muchas cosas, muchísimas cosas físicas y sociológicas, de esto no se habla. Entonces, si estamos mejorando y cada vez más el porcentaje de supervivencia de las personas que superan un cáncer es mayor, necesitamos también mejorar la calidad de vida de toda esa gente que sobrevive a la enfermedad. Sigo. María. Vivo en una zona rural. Un día, cuando estaba al principio del tratamiento, me encontré con una señora, de estas personas que no contestan unos buenos días ni por educación. Me preguntó que qué tal estaba y eso me sorprendió gratamente. Le contesté que bien, pero su cara cambió de inmediato y me dijo, ¿cómo que bien? Ahí entendí que la finalidad de su pregunta era por morbo y cotilleo, no por interés sobre mi salud. ¿Y todo por qué? Porque desde un primer momento hay personas que al saber que tienes cáncer ya te firman, como buenos jueces que son, tu sentencia de muerte. Es un estigma social que también existe en las ciudades, aunque quizás se acentúa más en la zona rural por esa supuesta confianza de vecindad cercana que le otorga, entre otros, este derecho. Porque al final el cáncer no es sinónimo de muerte, sino un proceso de enfermedad. Por un lado, que hablamos de zona rural, que en la entrevista que me hicisteis hace unos días hablaba, y lo he mencionado antes, que Zamora tiene una zona rural amplísima y que entonces todas estas campañas de sensibilización necesitan ser mucho más accesibles y acercarse mucho más a toda esta población que es enorme en Zamora. Además, la sociedad necesita, que también lo decías, un cambio de perspectiva, ¿no? Que el cáncer se entienda de otra manera, que no como una sentencia de muerte, sino como un proceso que no es nada fácil, desde luego, y no es nada agradable, pero necesitamos que la evidencia y la empatía centren un poco la atención en el acompañamiento de toda esta enfermedad, que se haga este acompañamiento más efectivamente, más humanamente, sobre todo más humanamente, ¿no? Además, con todas las cosas que vienen pasando en el mundo, que seamos más amables con todo esto. Y ya voy a ir terminando, porque ya se me acaba el tiempo, ¿no? Nada, ya es... el agradecimiento final. Quería traer esta imagen que me parece un resumen muy bueno de lo que he venido a contar hoy aquí. Hubiera contado muchas más cosas y tenía muchos más mensajes de muchas más personas. Ya no se me oye. Ahora lo podemos hacer más largo porque hay mucha gente queriendo contar muchas cosas. Pero bueno, esta imagen que dice compañera, la teoría es necesaria, pero la empatía es indispensable. Y para comprender y acompañar lo mejor posible necesitamos entender. Y para entender necesitamos acercarnos a otras realidades. Y eso lo hemos hecho aquí, así un poquito de acercamiento, pero lo hemos hecho, ¿no? Así que no dejéis de escuchar a vuestro entorno, que es muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elena. Por favor, no os deis prisa, que me parece súper interesante. Los tiempos son orientativos y no hace falta que estéis al minuto. Podéis extenderos sin problema, ¿vale? Y aquí estamos para escuchar y sobre todo para aprender. Nuestro siguiente ponente de esta tarde es el doctor Francisco Javier Goenaga. Él es ginecólogo y obstetra en el Hospital Recoletas Salud. Y decía el doctor hace unos días, que en la entrevista que ofreció al periódico, que existen pocos ejemplos en medicina tan paradigmáticos con respecto a las secuelas como es el cáncer de mama, y que los profesionales de la salud deben no solo tratar el cáncer desde el punto de vista clínico, sino también reconocer y abordar las implicaciones sociales y emocionales que tienen sus tratamientos. Y que el desarrollo de la perspectiva feminista ha sido especialmente relevante en la concienciación de los médicos y de los profesionales sanitarios. Doctor Goenaga, estamos deseando escucharle. Vale. Bueno,
Buenas tardes a todos. Muchas gracias, en primer lugar, a la organización por invitarme, por contar conmigo y, por supuesto, al Grupo Recoletas, que es mi casa y que es uno de los que me ha traído aquí. Entonces, con el motivo de estas jornadas, un poco lo que me gustaría tratar en esta charla es, pues, en efecto, el impacto que tiene el estigma social del cáncer de mama en el proceso diagnóstico y terapéutico de la propia enfermedad, porque lo que es innegable es que el estigma social existe. Lo que pasa es que el estigma, pues a veces es un constructo, un concepto un poco ambiguo. Entonces, cuando yo he empezado a preparar esta charla, intenté hacer una búsqueda, pues como hacemos normalmente nosotros los clínicos, bibliográfica, para ver qué publicaciones había relativas al estigma social y en relación con el cáncer de mama. Y llama especialmente la atención pues que la mayoría de las publicaciones son de los últimos 5, como mucho 10 años. Es decir, que es un aspecto del proceso de salud y enfermedad que está cobrando una mayor importancia. Entonces, la primera pregunta que yo me hacía de cara a plantear este tema es ¿qué es el estigma social? Porque muchas veces el concepto nos puede plantear dudas pues, respecto a otro tipo de situaciones como puede ser la discriminación, y no es lo mismo. Entonces, el estigma social vendría a ser como una imposición o una connotación negativa que se adquiere con motivo del diagnóstico de cáncer de mama o con el proceso de enfermedad, que a veces puede llevar a discriminación, pero no necesariamente lleva a la misma. La discriminación sería más bien pues, un concepto jurídico de pérdida de derechos con motivo del diagnóstico, y cuando hablamos de estigma, pues realmente lo que hablamos es de un concepto más sociológico, más de la esfera emocional y social. Entonces, hablando desde el proceso de la prevención, desde el inicio del abordaje de la enfermedad hasta finalmente el tratamiento, pues lo que sí que sabemos actualmente es que es relevante el estigma social en el curso de la enfermedad. Es decir, la existencia del estigma social respecto al cáncer de mama condiciona no solamente una menor calidad de vida o una menor supervivencia, sino que también condiciona una menor adherencia a los tratamientos y, lo que es más llamativo o más grave en relación con lo que comentaba en la entrevista que mencionaba Miriam, una pérdida de confianza muy importante en los profesionales sanitarios, como yo mismo he podido ver. Entonces, en el primer estadio del abordaje de la enfermedad, que estaríamos hablando relativo a la prevención, pues sí existe un estigma que condiciona un menor seguimiento de las pacientes de las estrategias preventivas. ¿Por qué existe este estigma? ¿A qué lo achacamos? Bueno, pues es especialmente importante que las estrategias de despistaje o de prevención de cáncer de mama, que muchas son pues, el seguimiento de hábitos saludables, de ejercicio físico o la realización de pruebas de despistaje, son muy mujer dependiente. Es decir, al hecho sociológico de ser mujer se añade una responsabilidad añadida sobre la prevención de la enfermedad. Es decir, se añade un peso que la sociedad está delegando en la mujer, de manera que también, si una paciente no acude a las pruebas de cribado, puede verse discriminada o culpabilizada por parte del sistema, mucho por parte del sistema sanitario, pero también por la sociedad o su entorno más cercano, por no haber acudido a las pruebas de cribado. Luego, como ya mencionaba Elena, pues hay una invisibilidad. Sí que es verdad que el cribado del cáncer de mama es un cribado que poblacionalmente está como muy aceptado, pero no deja de verse pues como una enfermedad grave. Entonces es verdad que existe cierta evitación desde el punto de vista social a la realización de las pruebas de cribado, como no existe con otros hábitos de vida saludables, como puede ser a lo mejor el control de la tensión arterial o la realización de ejercicio físico. Es como que socialmente la realización de pruebas de cribado a veces está incluso penada, que si una mujer se realiza pruebas de cribado o no, al contrario, no se las realiza, pues no está actuando conforme se espera que deba de realizar. Y por último, el estigma pues también condiciona
la aparición de miedos que al final van a llevar a que las mujeres no se realicen a las pruebas de cribado. Muchas veces se relaciona las estrategias preventivas o sobre todo las estrategias de cribado con pruebas o técnicas que son dolorosas, que son incómodas, que son violentas, porque el sistema sanitario, en concreto los profesionales de la salud, muchas veces no damos la confianza para que la estrategia de cribado sea un hábito de salud en el que la paciente se siente cómoda y segura, como podría ser, ya digo, en otras estrategias. Entonces, quería presentar, porque me llamó la atención, un grupo en concreto europeo que podría ser más representativo de nosotros, que investiga las actitudes que tienen las mujeres. La mayor parte de los cribados, como sabéis, están dirigidos a las mujeres, no a los varones. Pues eso, qué actitudes les despertaban en relación con el cribado. Y llama mucho la atención, como hablábamos del estigma social, de las diferencias que hay entre distintos países de Europa. Entonces, por ejemplo, a mí me ha llamado mucho la atención que en un país como puede ser Suecia o Holanda, las pacientes tienen muchísimas más dudas a qué significa el riesgo de cáncer de mama o qué factores contribuyen al riesgo, y en cambio en países como el Reino Unido o en concreto en este estudio que habla ya países del sur de Europa, el conocimiento general sobre los factores de riesgo o las intervenciones que podemos tener es menor. Es decir, que el estigma social no solamente condiciona que las pacientes accedan a la prevención, sino que además debería de condicionar las políticas que los agentes de salud tengamos respecto al cribado. Es decir, tenemos que incluir como parte de nuestra estrategia de cribado conocer a la población a la que dirigimos ese cribado. No es lo mismo dirigir un cribado a una población que tiene un nivel socioeconómico alto, que tiene un nivel educativo alto, que tiene posibilidades económicas para seguir las recomendaciones sanitarias, que un medio en el que no sea. Por ejemplo, en el contexto, como ya decía también Elena, del medio rural, pues es especialmente relevante. Probablemente a las estrategias preventivas tenga mucho más acceso una mujer que viva en una zona urbana que una paciente que viva en una zona periurbana o incluso en el medio rural. Entonces nosotros tenemos que hacer que esas estrategias sean accesibles y que se elimine el estigma que hace que las pacientes eviten las estrategias preventivas. Pero, por supuesto, también es especialmente importante el estigma relativo al diagnóstico. Es decir, el diagnóstico de cáncer de mama, ya lo hemos visto en los testimonios, conlleva una marca, una sensación que es prácticamente universal en todas las pacientes de vulnerabilidad, pero también de pérdida de potencial en la pareja, de potencial laboral y, por supuesto, de potencial social. Es una realidad que nos cuentan mucho las mujeres en la consulta cuando les damos la oportunidad de contarlo, que el cáncer de mama, pues en efecto, ha sido un punto que les ha hecho disociar su enfermedad de toda su vida social. Y ese tipo de aspectos nosotros los tenemos que tener en cuenta, o deberíamos tenerlos en cuenta en la consulta, porque sí sabemos que no tener en cuenta esos aspectos condiciona una menor respuesta a los tratamientos, y lo que al final condiciona esa menor respuesta o esa menor cumplimiento de las recomendaciones sanitarias es al final una menor supervivencia y, sobre todo, y lo que es más importante o lo que más potencia hemos conseguido demostrar, es que condiciona una peor calidad de vida. Entonces, cuando nosotros elaboramos un diagnóstico de cáncer de mama, tenemos que tener en cuenta el colectivo sobre el que lo estamos elaborando. Tenemos que tener en cuenta que el cáncer de mama es fundamentalmente un cáncer que se asocia al género femenino, pero que también está presente en el varón. Probablemente las repercusiones que tenga desde el punto de vista social sean diferentes en el varón que en la mujer, y deberíamos de abordarlos activamente. Pero no son solamente las diferencias de sexo las que tienen trascendencia en la evolución de la enfermedad. Sabemos también que las mujeres racializadas o de etnias minoritarias, como pueden ser las mujeres a lo mejor asiáticas o afrodescendientes, tienen peores resultados en cáncer de mama que las mujeres caucásicas. Y al intentar o al analizar el por qué se debe esto, sí sabemos que existen situaciones culturales, sociales, que les hacen apartarse del sistema. También les ocurre a las mujeres con discapacidades físicas o intelectuales, a las cuales se les une su
cuadro clínico previo al diagnóstico de cáncer de mama con el cuadro de diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, muchas veces en las mujeres, por ejemplo, que tienen una discapacidad intelectual, directamente por el hecho de tener esa discapacidad se vulnera su consentimiento o se le ofrecen tratamientos a lo mejor menos agresivos que ofrecen más opciones de curación simplemente por el hecho de tener una discapacidad. También nos ocurre o vemos que ese estigma está presente en las mujeres gestantes. Es muy raro el cáncer de mama en la mujer gestante, pero es verdad que en torno a la maternidad el diagnóstico de cáncer de mama es devastador y sí que vemos que las pacientes gestantes con cáncer de mama o inmediatamente después del nacimiento abandonan con una mayor frecuencia los tratamientos porque en ellas se espera que tengan la conducta maternal, que sean responsables de los cuidados y muchas veces renuncian al autocuidado o al seguimiento clínico que nosotros les ofrecemos porque se exige de ellas que tengan esa responsabilidad familiar. Y luego, por último, también es una realidad que tenemos que considerar las personas del colectivo LGTBI. Es decir, las personas de colectivos minoritarios, pero especialmente las personas que tienen una orientación sexual diferente, se ven expuestas a situaciones de discriminación o de rechazo por parte del sistema sanitario. Muchas veces nosotros como sanitarios hemos fallado a estos colectivos y a esa situación de mayor vulnerabilidad se junta el diagnóstico de cáncer de mama, con lo cual sabemos también que este tipo de pacientes tienen una mayor tendencia a abandonar los seguimientos simplemente por el hecho de sentirse discriminados a lo largo de los mismos. Me gustaría resaltar los dos aspectos que ya he mencionado, que está demostrado o ya tenemos un conocimiento muy potente respecto a que la estigmatización respecto al cáncer de mama impacta radicalmente en la calidad de vida en todos los aspectos, en la esfera emocional, por supuesto en la esfera sexual, pero también afecta, por ejemplo, en la esfera económica. Las mujeres con diagnóstico de cáncer de mama, los varones también, tienen unas menores oportunidades laborales, corren menos riesgos o asumen menos iniciativas de mejora laboral, tienen más problemas para readaptarse a su vida laboral. Muchas veces no existen estrategias desde las unidades o las consultas de patología mamaria para ayudar a las pacientes a reinsertarse en la actividad laboral, sobre todo cuando tienen periodos de contingencia que pueden ser temporales o que pueden ser permanentes. No existen estrategias para adaptar los puestos de trabajo. A veces sí que percibimos que falta concienciación por parte del empresario respecto a la realidad del cáncer de mama, como sí que puede existir para otras enfermedades, pero no en este caso. Y luego, además, como decíamos, no solamente disminuye la calidad, sino que disminuye la supervivencia en las pacientes con cáncer de mama. Uno de los aspectos que es más determinante, aparte de el tamaño tumoral o el tipo biológico de tumor, es la reacción psicológica que se tiene al diagnóstico. La depresión y la ansiedad que muchas veces generan el diagnóstico de cáncer de mama está claramente demostrado que influye en la supervivencia. Entonces nosotros hemos de incidir activamente en eliminar este estigma, en eliminar el sentirse vulnerable es un sentimiento inválido, porque esto nos va a condicionar que las mujeres, en general los pacientes con cáncer de mama tengan una mejor respuesta a los tratamientos. Entonces, por concluir un poco los mensajes que considero más relevantes, ¿cómo podemos los profesionales sanitarios y en concreto los médicos de las unidades de patología de mama luchar contra el estigma social del cáncer de mama desde nuestras consultas? Pues lo fundamental yo creo que son jornadas como estas que lleven a educar y a sensibilizar a la población, que nos permitan escuchar a las pacientes, porque uno de los motivos fundamentales del estigma es que la enfermedad no se comprende, y no se comprende desde el punto de vista social, no se acepta correctamente. Y luego también que hay que desmitificarlo, hay que luchar contra que se vea el diagnóstico de cáncer de mama, como ya han mencionado muchas pacientes, como una sentencia de muerte, como una condición contra la que no hay nada que hacer, porque no es así. También es importante establecer redes de apoyo, por supuesto, redes formales, grupos de apoyo de pacientes, unidades monográficas de patología mamaria, pero también redes informales. Simplemente la sociedad
es una red de apoyo muy importante. Muchas veces es en lo que podemos fracasar, en que nosotros como colectivo, como sociedad, o incluso los profesionales sanitarios como colectivo, fallamos al establecer una red de apoyo que puede condicionar pues, una menor calidad de vida, una mayor incidencia de secuelas post-tratamiento y, por supuesto, una menor supervivencia. Súper importante, dar una atención individualizada, pero que sea sensible al contexto cultural. O sea, no olvidar que sí tenemos muy presente que cada paciente tiene una realidad biológica diferente, cada tumor es de una manera, tiene unos receptores, tiene una serie de vías a las que nosotros podemos dirigir nuestros tratamientos, pero esos tratamientos no son nada si nosotros no tenemos en cuenta el contexto cultural, si no tenemos en cuenta que una paciente puede no seguir un tratamiento porque no tiene la posibilidad o el soporte familiar para seguirlo, porque no tiene el apoyo de su pareja para seguirlo, porque su red familiar no es suficiente o porque su entorno laboral no se lo permite o supone un ambiente violento para ella. Y luego, y por último, considero que es muy importante trabajar por la recuperación integral, no olvidarnos de que nosotros somos personas que viven en sociedad y cuando afrontamos una enfermedad tenemos que afrontarla en sociedad y adaptarnos a nuestra nueva realidad. Es decir, el tratamiento no solamente ha de abordar la patología física o emocional que se genera en el momento del diagnóstico o con motivo de las secuelas, sino que también debe abordar aspectos como puede ser, pues ya he mencionado, la reincorporación laboral, la educación de los empresarios o la flexibilidad en los puestos de trabajo. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias por vuestra atención y esperemos que podamos mejorar. Muy clarificadora y muy interesante. Ahora tendremos la oportunidad de hablar un poquito más con todos nuestros ponentes, porque a continuación vamos a dar paso a la mesa redonda, una mesa que también es multidisciplinar y donde vamos a conocer diferentes puntos de vista. Les invito a que ustedes también participen como ponente, como parte del público y que puedan… Ahora sí se me oye. Como les decía, les invito a que ustedes también formen parte de esta jornada y que si tienen alguna pregunta para nuestros ponentes, la guarden porque habrá un turno en el que les daremos voz para que puedan hacerle sus preguntas. Vamos a dar la bienvenida de nuevo al escenario al doctor Francisco Javier Goenaga, por favor. Siéntate. También a Narciso Prieto, director de comunicación de Caja Rural de Zamora. Bienvenido. A Montserrat Asensio, enfermera gestora de la Unidad de Patología Mamaria de Zamora. De nuevo también a Elena García Martín, trabajadora social de la Asociación contra el Cáncer. Y por último, a Emilia Subiñas, afectada por el cáncer de mama y voluntaria también de la asociación. Pues bien, muchísimas gracias a todos por estar hoy aquí y bienvenidos. Vamos a empezar, si os parece. Quería empezar por ti, Narciso. Tenéis que darle al botón para… Ahí, perfecto. Muy bien. Pues aunque todo el mundo conoce a Caja Rural y a la Fundación Caja Rural y sabemos y conocemos que es un colaborador habitual en todo tipo de causas y más en las que tienen que ver con la salud, de hecho ahora estáis en breve con vuestras jornadas anuales sobre salud, es la primera vez que te tenemos aquí en una mesa de debate. Me gustaría preguntarte qué importancia tiene para la Fundación el apoyo a estas iniciativas relacionadas con el cáncer y cómo deciden, de tantas cuestiones que hay por tratar, cuáles son las causas más importantes a apoyar. Bueno, buenas tardes y muchas gracias
Lo primero al periódico por invitarnos a estar y por invitarnos a participar, y por supuesto a todas las personas que nos acompañan hoy o que me acompañan en esta mesa, y a todos ustedes que están hoy aquí participando en esta jornada, y por supuesto felicitaros a La Opinión porque este tipo de iniciativas son indudablemente fundamentales, ¿no?, para la concienciación de los problemas y de las patologías sociales, ¿no? La verdad que no es una cuestión de elegir, yo creo que va con el ADN de cada uno, ¿no? Y nosotros, yo creo que ya después de tantos años de trayectoria de la Fundación, de la propia entidad, estamos al lado, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase de estar al lado. Ayer se la escuché a Almodóvar en una entrevista que le hicieron en televisión, que me parecía que era muy acertada, porque estar al lado en un mundo global hoy, y estar al lado hoy en un mundo absolutamente con una sobrecomunicación absoluta, un mundo muy individualista, como muy bien decía antes, yo creo que Ausi en su acertadísima intervención en la inauguración de esta jornada, pues yo creo que estar al lado es absolutamente fundamental, ¿no? Creo que eso es lo que intentamos hacer desde hace muchos años la Fundación Caja Rural y la Caja, que es estar al lado de Zamora, estar al lado de la gente, estar al lado de los colectivos, en este caso estar al lado del cáncer desde hace muchos años, de sus asociaciones, tratar en la medida de las posibilidades de aportar el granito de arena económico, financiero, que es fundamental, porque muchas veces, indudablemente, sin dinero no se hacen las cosas y por lo tanto el dinero es importante, pero no solamente es el dinero, ¿no? Yo creo que es también el escuchar, ¿no? Creo que escuchar es fundamental. Estar siempre al lado, pendiente de la gente, ponerle el cariño necesario a los problemas, saber que la gente del otro lado siempre hay alguien que escucha, alguien que atiende, alguien que intenta aportar. En nuestro caso, indudablemente es financiación, porque entendemos que somos una entidad bancaria, pero siempre hemos dicho que somos mucho más que eso, ¿no? Yo creo que somos ese compañero de viaje de, en este caso, una provincia que es Zamora, que tiene muchas necesidades y que indudablemente yo creo que tiene la suerte, o ha tenido la suerte de tener, de que una de las 31 entidades locales financieras de España ha permanecido en Zamora, y que la verdad que gracias a un esfuerzo que hemos hecho importante, yo creo con humildad, pero con profesionalidad desde la entidad, también la sociedad zamorana ha sabido responder al llamado que nosotros hacíamos todos los días y al compromiso social de la entidad, y que siempre hemos dicho herederos per historia, no lo elegimos, la historia nos colocó aquí y de motu propio la historia adquirió un compromiso de desarrollo económico con Zamora, social también, a través de la Fundación como una herramienta y como una cuestión de utilidad. Siempre lo hemos dicho, nuestra función es ser útiles. Yo creo que se tiene que entender cuál es nuestra misión. Nosotros estamos de paso a las personas, siempre lo he dicho y lo diré, pero lo importante es que la Caja y su fundación permanezca y pertenezca, crezca, siga apoyando, y en este caso a la Asociación del Cáncer, al cáncer y a todo el tercer sector, que hacen un trabajo extraordinario. Yo hace pocos días, y termino porque me imagino que tiene que haber más gente, le decía a algunos profesionales de la salud, y aquí están los directores de Recoletas y muchos profesionales de Recoletas, que indudablemente yo creo que tenéis la mejor profesión del mundo. A mí, yo siempre lo digo, que la gente de la salud, lo digo con cariño, pero lo digo como lo siento, creo que tenéis el trabajo más bonito del mundo. Y yo creo que a todos, como nos toca en este tipo de situaciones, nos toca, y según vas cumpliendo años más en la vida de cada uno de nosotros, yo creo que todos somos conscientes de lo importantísimo que es toda la gente que os dedicáis a cuidarnos, el cariño y la importancia que tiene, y sobre todo cuando te pasa, que yo creo que a todos, por desgracia, nos ha pasado, sabes lo importante que es, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno eso lo tiene claro, y esos principios desde que te levantes por la mañana hasta que te acuestas lo tienes claro, ayudar a la gente, tratar de ayudar a la gente, yo creo que es el mayor de los regalos que nos da la vida. Y termino diciendo simplemente que para nosotros, y muchas veces lo he dicho, crecer es fundamental, pero sobre todo crecer es fundamental porque te das cuenta de lo importante que es y lo fácil que es muchas veces hacer sonreír a la gente. Y yo creo que cuando uno tiene esas máximas en el día a día y ve que tiene más herramientas, porque cuando creces tienes más recursos, y cuando tienes más recursos puedes ayudar más a la gente, esa es la mayor de las satisfacciones que hace, y que nosotros, por lo menos en cuanto al cáncer, a sus asociaciones y a todo el colectivo de lo que representa, nos parece fundamental estar al lado, insisto con el mensaje desde el inicio, permanecer al lado y demostrar que es importantísimo concienciar a través de estas jornadas y darnos cuenta con todos esos testimonios que yo creo que son importantísimos de lo importante que es estar al lado de la gente y al lado de la gente que sufre,
para hacer que la vida sea más cómoda para todos. Pues sin duda es súper importante. Me gustaría que dentro de la mesa redonda, aunque yo vaya a avanzar haciendo preguntas a todos, sí que os sintéis con libertad de poder hablar en el momento que consideréis oportuno. Decías, Narciso, que la cercanía es parte de vuestro ADN y me llamaba la atención que coincidía tanto Elena como el doctor Goenaga en decir que es importante tener en cuenta el entorno, y otra de las cosas que está en vuestro ADN y de este entorno de nuestra provincia es la ruralidad. Tenemos ejemplos de por ejemplo, Recoletas con Pulso Vital, tenemos ejemplos de Caja Rural, que está, como bien dice su propio nombre, apoyando siempre el mundo rural, tenemos el ejemplo de la Diputación. ¿Es verdad que es más difícil poder ayudar a la gente cuando está en el medio rural, o es también un estigma social? Bueno, está claro que es mucho más difícil, pero es un compromiso absoluto. Esta mañana en una entrevista en televisión hablábamos precisamente del compromiso con el mundo rural y decía algo que sale de ojo. Es decir, nosotros hemos abierto en Madrid, hemos llegado a Madrid gracias a la lealtad de miles de zamoranos del mundo rural que cuando la Caja tuvo problemas estuvieron a nuestro lado. Yo lo he dicho esta mañana y yo creo que lo hemos dicho muchas veces. Si nosotros cerráramos una sola oficina de la entidad mientras el balance aguante, para atender a la gente mayor de las zonas rurales de Zamora, sería una deslealtad absoluta. Yo creo que sería, lo he dicho esta mañana en una entrevista en televisión, sería una moralidad. Y yo creo que las personas que estamos en Caja Rural, por lo menos desde hace muchos años, tenemos una serie de principios que además nos los creemos. Y cuando tú crees en lo que dices, haces realmente lo que piensas. Y nosotros, si no hemos cerrado ni una sola oficina por interés económico, como ha hecho la gran banca, porque indudablemente los ratios económicos, los scoring no sale, pues en nosotros, como el balance sí sale, pues indudablemente a toda esa gente no se la puede dejar de lado. Y aunque es verdad que tiene un coste económico y que tiene un coste social, yo creo que no es una cuestión demagógica, sino es una cuestión de tratar de hilvanar los resortes para tratar de no dejar desatendida a núcleos de población. Esta mañana precisamente también estamos trabajando con la Diputación por el tema de la exclusión financiera, que no lleva al caso, pero también vamos a intentar por todos los medios que las pequeñas todavía bolsas que tenemos de desasistencia financiera de atención en la provincia, poner mecanismos para atenderlos. Y vuelvo a lo mismo, yo creo que es una cuestión de principios, ¿no? Y cuando se tienen principios, pues hay que llevarlo a gala y los hechos tienen que corroborar las palabras. Gracias. Elena, me dirijo a ti ahora. Has hablado de las barreras sociales más comunes que enfrentan los pacientes oncológicos, no solamente cuando tienen un diagnóstico, sino luego cuando en el día a día tienen que conllevar a la enfermedad. ¿Cómo aborda la Asociación contra el Cáncer ese apoyo emocional a los pacientes una vez que superan el cáncer, una vez que de repente la enfermedad ya no está, pero todavía queda un camino por recorrer? Es amplio esto, ¿eh? Como decía antes, claro, aquí el cáncer afecta pues, a todas las parcelas de la vida, también lo decías tú. Que de repente hay un montón de cosas que hay que gestionar muy rápidamente y bueno, pues por ejemplo aquí en Zamora pues estoy yo, trabajo social, hay un equipo de psicología estupendo, tenemos fisio, claro, hablaba también antes de las secuelas físicas, ¿no? Luego pasan muchas cosas, el cuerpo cambia, igual tú nos puedes contar alguna cosa más también de vivencias, pues eso, hay que readaptarse al cuerpo, entonces pues la fisio está todo el rato recibiendo gente, ¿no? Porque esto es muy importante, cuidar de repente el cuerpo en todo lo que viene después. Y bueno, sobre todo puedo hablar, claro, desde el trabajo social. Desde el trabajo social, en el mundo laboral, por ejemplo, es un Cristo. De repente hay que dejar el trabajo si la persona de repente está trabajando, que hay situaciones en las que a lo mejor no, y también es un problema, ¿no? De repente hay bajas laborales, de repente hay despidos que no tienen que ocurrir, de repente ya no hay reincorporaciones al trabajo o hay unas reincorporaciones sin avisar o avisando de mañana tienes que venir cuando la persona no está preparada ni física ni emocionalmente. Y vuelvo a hablar aquí de las secuelas que no se ven, sociológicas pero físicas, también secuelas físicas. Pues muchas personas están muy cansadas, eso no se ve. Y de repente tienes que volver a reengancharte con tu vida, ¿no? Entonces,
desde la asociación pues intentamos acompañar todo eso, porque van surgiendo cosas y entre el equipo que estamos pues vamos cubriendo todos estos aspectos que decía antes, donde la vida se ve un poco tambaleando. Pues sí, porque hay que retomar la vida, Hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que ha dicho el doctor Goenaga, que es esas mujeres que sufren cáncer de mama durante la gestación o en un proceso después de ser madres, que abandonan, después de tener a su hijo, abandonan antes los tratamientos del cáncer, porque ellas se sienten presionadas un poco socialmente. Hay que cambiar esta mentalidad. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos cambiar esa mentalidad de también saber que las mujeres se tienen que autocuidar, y más con un proceso como el cáncer? Bueno, ojalá tuviera yo una respuesta para esto, pero bueno, creo que una de las primeras cosas es tomar conciencia de el rol que se le ha asignado o que se le exige de forma más o menos visible a las mujeres en general. Yo hablo de las mujeres porque al final soy ginecólogo, no puedo evitar sesgarme, pero es un motivo importante de ese estigma que estamos tratando hoy aquí. Entonces, lo he tratado respecto a la maternidad, pero es que también pasa con la mujer mayor. Es decir, una de las cosas que las mujeres te cuentan, pues siendo mayores, por ejemplo, es que tienen que cuidar de su pareja. Entonces, en el medio rural, por ejemplo, a lo mejor es más frecuente que una mujer sea diagnosticada de un cáncer de mama y tenga a su cargo otro dependiente. Entonces, yo creo que una de las cosas que hay que, vamos a decir, luchar o trabajar es que es válido ser paciente de cáncer de mama, y no está mal romper con los roles que socialmente se le han asignado, se le piden a las mujeres que tengan por el hecho de ser mujeres. Es decir, tú no vas a ser, porque es un sentimiento que desde las consultas se percibe. ¿Y mi pareja qué pensará? ¿Y seré peor madre porque voy a tener que dedicarme ahora a mi tratamiento y no voy a poder acompañar a mis hijos en su carrera? Pues ser parte de ese proceso, es decir, acompañar a las pacientes en que pues, ese tipo de sentimientos son válidos, van a ocurrir, pero que no se tienen que exigir tanto. Y nosotros como sociedad, por supuesto, pues tampoco exigírselo de otra manera. Es decir, no pedirle o verbalizarle a una mujer que no tiene que ser cuidadora, que tiene que velar o poner por delante a lo mejor su autocuidado, pero luego poner una mala cara por, mira, está dedicándose más a ella que a su familia. Sí, como esa mirada de, no, es que tú te debes. Sí. Te debes a tu familia. Me parece interesante también que todo lo que hablamos aquí también tiene que ver mucho con esa red de apoyo de la que mencionabais antes, esa red de apoyo no solamente social, no solamente pues, financiero también, no solamente médico, de la familia, de la sociedad en general. ¿Creéis que la sociedad es consciente de que influye mucho cada persona, lo que contaban antes, en cómo se puede recuperar una persona que ha pasado por un cáncer, en cómo puede afectar a su vida? Por ejemplo, las parejas de las personas que han padecido cáncer, por ejemplo, los jefes, en el caso de que tengan trabajo, o la familia. No. ¿No son conscientes? Yo, en mi humilde opinión, creo que no. Creo que la gente, igual que no es consciente del daño que pueden hacer determinadas palabras o determinadas actitudes, como puede ser la exclusión o el transmitirle a una paciente un sentimiento de lástima o de, pues eso, de aumentar su vulnerabilidad, pues creo que la gente no conoce que sus actitudes hacia la enfermedad y en el concreto del cáncer de mama pueden ser trascendentes no solamente en la calidad de vida de las pacientes, sino en la supervivencia o en el curso de la enfermedad, o condicionar que una paciente pueda abandonar un tratamiento o directamente
renunciar a él porque tiene miedo de las secuelas que eso pueda traer desde el punto de vista social. Emilia, tú que eres nuestra experta superviviente y la que puede hablar en primera persona de esto, ¿cómo lo has vivido tú? Bueno, yo estoy operada hace 10 años y secuelas, pues sí he tenido secuelas porque me han dado bastante tratamiento. En un principio me dieron 4 de quimio fuerte, luego 12 semanales y he estado también 33 de radioterapia y durante un año un anticuerpo cada 21 días. También he tomado durante 9 años y 2 meses pastilla. O sea que secuelas, pues muchos dolores de huesos, pérdida de audición y el linfedema. El linfedema en la mano que lo tengo controlado. Me salió a los 5 años. Pero vamos, los dolores ahí están. Porque los primeros 5 años tomé una pastilla y me dijo el oncólogo, bueno, te van a doler los huesos. Al cambiarme dice, si con la otra te dolían los huesos, con esta mucho más. Pero bueno, ahí vamos, tirando. Sí, pero bueno, es difícil. Es difícil, y al final... sí, es difícil, pero bueno, tampoco te vas a estar sentada. Porque no, por supuesto. A mí me duele igual los huesos sentada que en movimiento. Más en movimiento casi me olvido de ello. Me levanto por las mañanas, ahora ya no tanto, porque he dejado de tomar la pastilla, pero parecía una viejita. Casi no podía caminar. ¿Y has notado tú ese estigma de superviviente del cáncer en tu día a día? Bueno, la gente de verdad me ha tratado siempre bien. No he notado diferencia ninguna, ni mejor, ni peor. O sea, normal, con normalidad me han tratado. No he trabajado yo. Bueno, trabajé en mi juventud, luego por motivos del trabajo de mi marido, pues ha estado en distintos destinos y yo, claro, ya me he ocupado de mi hijo y la casa. Que luego he estado de empleada de hogar en alguna casa y ahora, pues desde que me operaron, pues dejé de trabajar. Pero además eres voluntaria en la asociación, sí, me consta. Soy voluntaria y yo participo en todo lo que puedo. Mujer activa, ni débil, ni frágil, ni nada. No, yo no me considero débil, yo me considero fuerte, vamos, más bien, a pesar de todo, porque el cáncer me ha tocado el cáncer de mama, pero luego he sufrido un cáncer de riñón hace 3 años, y bueno, aquí estoy. hay que tirar para adelante. Pues sí, eres ejemplo de estar al pie del cañón. Montserrat, tenemos también otra parte de la rama sanitaria aquí, es enfermera de la unidad de patología mamaria. Desde tu experiencia, ¿cómo influye ese estigma social en la recuperación de los pacientes? Bueno, para empezar, muchas gracias por invitarme nuevamente. Y bueno, para seguir, no estoy de acuerdo con lo que dice el doctor. Me refiero a las mujeres lactantes que dicen que se dejan de cuidar porque, claro, no sé qué. Yo es que tengo la suerte, entre comillas, de que mis pacientes lactantes o las que cuidan de personas mayores, ellas mismas se reconocen que tienen que cuidarse primero ellas para cuidar a los demás. Entonces, no se dejan, al contrario, se motivan a sí mismas para cuidar de su hijo, que está recién nacido, tiene X meses, por desgracia he tenido varias lactantes y sé de lo que estoy hablando, y las personas que cuidan de otras personas mayores o maridos o hijos o lo que sea, es verdad que en un principio están un poco reticentes, pero entienden que si no se ponen ellas bien no van a poder cuidar del resto. Y primero tienen que estar ellas bien. Por eso digo que no estoy de acuerdo en ese sentido. Es verdad que la parte que yo he visto con esas pacientes, al contrario, se motivan a sí mismas, que yo no digo que haya otras mujeres que también lo hagan, pero yo las que conozco yo, desde luego no. Intento, en la parte que a mí me toca en la consulta, motivarlos todo lo que puedo y más. Si lo consigo, yo espero que sí. Ellas lo dirán o me lo confirmarán, pero yo creo que sí. Así que nada. Y en cuanto al estigma social, yo es lo que ponía en la entrevista que me hicisteis. Es verdad que al principio la gente miraba, cuando ibas por la calle, la gente se queda mirando a la gente que tiene pañuelo, a la gente que tal. Yo la experiencia que tengo con las pacientes, siempre hay de todo en esta vida, como se suele decir. Ya no se quedan mirando para ellas, entienden que es algo, que es un proceso que tienen que pasar y lo llevan lo mejor que pueden, por lo menos lo intentan. Y yo creo que lo que más afecta a ellas es a nivel laboral.
porque el hecho de depender de qué tipo de trabajos tengan, hay veces que sí que se les adapta el tipo de trabajo y otras veces no. Y sobre todo cuando pasa X tiempo, como ella dice, de periodo de tratamientos, de no sé qué, pero el cansancio, como dice Elena, no se acaba de pasar. Y hay trabajos que te permiten decir, bueno, estoy cansada, puedo sentarme, puedo descansar, pero hay otros trabajos que no. Y hay empresarios que eso no lo entienden. Yo he tenido pacientes que las han echado del trabajo, que les ponen la excusa de que no rinden lo que tienen que rendir, y creo que eso no me parece justo, porque ellas no han buscado tener esa enfermedad. Es que es así. Y encima se intentan, a veces se frustran porque intentan dar más de incluso de lo cuando estaban bien, y tampoco es eso, que es lo que yo les digo. O sea, tú ahora tienes unas secuelas que tienes que vivir con ellas, pero tienen que intentar que el resto de la sociedad te entienda e intente favorecerte tu calidad de vida, por lo menos. Yo en el trabajo quizás es la parte que, porque a nivel luego de familiar, tienen muchísimo apoyo con la familia, los amigos. Yo solo he tenido un caso, que además lo tuve que echar al marido de la consulta, así os lo digo, tal cual, porque es que me pareció tan fuerte lo que dijo que es que no pude ponerlo, le cogí por, así, tal cual, literal, cogí por la solapa y la saqué porque le tenían que hacer una mastectomía a la señora, la mujer se nos puso a llorar y el marido no se le ocurre otra cosa que decirnos, es que mi mujer va a dejar de ser una mujer. Bueno. Digo, mire, por favor. Digo, es que literalmente puede sonar muy fuerte y la gente puede pensar lo que quiera de mí si quiere. Bueno, la gente que me conoce sabe cómo soy, pero es que no me parece ni medio normal. De hecho, cuando ha vuelto a la consulta esta señora, el señor, si estoy yo, no entra a la consulta. Creo que no me parece justo. Una mujer no deja de ser mujer porque tiene que tener una mama. Por supuesto que no. Es que me dieron ganas de decirle, digo, cuando a un hombre se le opera de un testículo o del pene, hablando mal, hablando tal cual, ¿deja de ser un hombre? No. Lo que pasa es que los hombres parece que en ese sentido son de otra manera. Es el único caso. El resto, yo la verdad, todos, sea la familia o el núcleo de amigos o la sociedad, las asociaciones, porque yo en la entrevista que me hicisteis, aparte de la Asociación contra el Cáncer, Azaica me parece que está haciendo una labor impresionante. O sea, yo a todas mis pacientes las recomiendo Azaica. Y tengo familia y está yendo ahí. Y tengo una familia en otra parte en Canarias, es una asociación parecida a Azaica. Y vamos, mejor imposible no. Tienen, pues trabajadoras sociales, psicólogos, de todo. Me parece fundamental. Sí, toda ayuda y toda ayuda es bienvenida y toda red de apoyo y todo lo que sea colaborar en este tipo de causas es bueno, venga de donde venga. Y tenemos aquí la suerte en Zamora de tener además 2 asociaciones, pues, o más incluso, porque en Toro también hay, así que hay que aprovecharlas. ¿Qué herramientas sociales creéis que se necesitan para mejorar esa concienciación? Porque por lo que dice Montserrat, salvo el caso de este señor, parece que en Zamora se camina en la muy buena dirección, ¿no? De no mirar diferente, de no tratar de forma distinta o que no se sientan las mujeres y los hombres que pasan por un cáncer de mama un poco aislados, pero siempre queda algo por hacer. ¿Qué pensáis que habría que hacer para reducir los estigmas sociales y mejorar esta concienciación? Vamos. Bueno, yo sí que sé, a mí sí que me han venido a ver con situaciones pues gordas, ¿no? De rechazo en la calle, no en la calle, en sus casas y esto de mucha gente sola, sí. Abordar el medio rural y la soledad en general no deseada me parece fundamental, porque necesitamos llegar a toda esa población. Desde la asociación, por ejemplo, a mí me llega mucha gente del medio rural pues que no tiene forma de venir a tratamiento, porque hay ambulancias y la persona tiene 95 años y tiene que estar en una ambulancia pues todo el día, te digo todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, porque esa ambulancia tiene que dar servicio a mucha más gente, ¿no? Y claro, esto es imposible para estas personas tan mayores. ¿Qué pasa? Ahí pues ponemos un taxi, ¿vale? Tenemos la posibilidad de tener recursos económicos para poder poner un taxi a estas personas. Esto es un caso puntual, ¿no? De todas las cosas que pasan dentro de la asociación, de toda la gente que llega. Pero esto del medio rural me parece muy importante y de las personas solas, muy solas, también me parece muy importante. Y ¿qué más? Si es que podríamos decir muchas cosas de cómo abordar todo esto. La educación es muy importante.
Empezar desde niños y niñas es muy importante para poder sensibilizar y acercar un poco esta realidad que no es fácil y no es amable, desde luego, pero que todo el mundo la entienda. Todo el mundo la entienda y que puede pasar en todas partes. Si es que nadie se puede liberar de repente por elección. Entonces, bueno, que seamos conscientes de que si esto llega, pues saber un poco a lo mejor a dónde acudir, ¿no? Dónde podemos pedir ayuda, cómo poder gestionarlo, qué hacer. Educación. La educación y la prevención, que siempre se dice que es súper importante. Emilia, ¿querías decir algo? Bueno, yo también he pedido ayuda en la Asociación Española contra el Cáncer. Yo he asistido a la psicóloga, me atendieron muy bien y ahora estoy yendo a la fisio allí. También, claro, bueno, tuve que ir a otro médico porque primero me tienen que diagnosticar el linfedema. Una vez que me lo han diagnosticado, ya el doctor me mandó a masaje y presoterapia. Y ya, pues a continuación, he estado en la asociación, que es donde me lo mantienen. Pero vamos, lo tengo controlado. Bueno. Así que, y la psicóloga, pues si lo necesito, también puedo acudir a ella. Sí, decía también el doctor Goenaga que la parte psicológica es súper importante, ¿no? Súper importante. Y el apoyo familiar, sobre todo. Y el entorno. Después también, ¿es más duro la parte psicológica que la parte física o no, de la recuperación? No, bueno, yo la psicológica estuve un par de días, no me ha hecho falta más, pero bueno, yo con el apoyo de la familia y de las amistades, gracias a Dios, he tenido bastante. Montserrat, tú desde la unidad de patología mamaria, ¿cuáles son las cuestiones más importantes o más difíciles en las que te llegan a consulta? A ver, quizás sí que es verdad lo que dice Elena, lo de la soledad, pero yo una de las cosas que plantearía a nivel como enfermera de la unidad de patología mamaria es que quieres, o quiero, en este caso yo, abarcar mucho y al final no me da porque soy yo sola. Quiero decir, es verdad que están las asociaciones, pero a nivel de cuando llegan al hospital, la que lleva eso soy yo. Entonces yo intento abarcar, intento ampliar campos y las oriento a distintos sitios, pero no llego. A lo mejor, no digo que sea yo que tenga que tener una ayuda, pero a lo mejor sí que es verdad que la unidad en Zamora, en lo que es el hospital, sí que vendría bien que a lo mejor, aparte de mí, como enfermera, estuviera una psicóloga o una trabajadora social. Que sí que es verdad que vienen de la Asociación contra el Cáncer, sí que suben a las consultas, a las plantas cuando están posoperadas, y de hecho me las encuentro porque yo también voy a ver a las posoperadas y creo que eso es fundamental. Entonces a lo mejor un poco más de apoyo en ese sentido estaría bien, más de lo que ya dan las de la Asociación contra el Cáncer, aparte de lo mío. Yo creo, sería a lo mejor meter algo más de personal para que pudieras hacer más cosas. Recursos. Efectivamente. Más o sea, otra palabra. Tal cual, efectivamente. Me gustaría también, como he dicho al principio, dar voz a nuestro público de hoy. Si quieren decir algo, preguntar algo a nuestros expertos de la mesa, solo tienen que alzar la mano para que les acerquen un micro. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Quieren plantear algo? ¿Alguien se anima? Bueno, pues sí. Hay un segundito que le acerquen un micro porque si no, no le oímos casi. No, le acercan un micro. Han faltado oncólogos, nos han retrasado, en mi caso, acérqueselo un poquito, por favor. Más de 3 meses las citas. 3 meses. Yo entiendo que es todo. Luego lo que decía, está muy bien la asociación, pero le dice, hay un equipo que te atiende, pero luego al final solo estás con el oncólogo y tú necesitas alguien que te dirija en la nutrición, en la psicología, que sea verdaderamente que sea un equipo que te ayude, no que te dejen a merced de un tratamiento
y para casa. Entonces, yo he acudido a la asociación, pero es como si tú quieres y tal. No, eso tiene que estar un poco pautado y tener profesionales. Y ya te digo que lo principal es tener un oncólogo y han faltado. Pues supongo que a la hora de tener otros profesionales es difícil, pero yo creo que las mujeres estamos un poco desprotegidas en ese sentido de que no se nos ayuda lo suficiente y tenemos que buscarnos nosotras los recursos y bueno, que son tratamientos muy duros a nivel profesional. Lo que decía, hay que ir a la invalidez en muchos de los casos. A mí me faltaban 6 meses para jubilarme y me hicieron reincorporarme en la sanidad, que los sanitarios son los primeros, los directores sanitarios son los primeros que no nos atienden a la sanitaria. Yo sí he sido. Y me hicieron 6 meses antes de jubilarme, me hicieron incorporarme, cuando no podía casi caminar, porque sacaba la baja y sacaba la baja. Un poco seguimiento y acompañamiento más global durante el proceso. Durante el proceso, y luego a la hora de que ya has pasado el tratamiento, cuando tienes año y medio, al año y medio, como las secuelas que tengas, les da igual. Inspección te dice que tienes que ir a trabajar y vamos, esto tenía que ir por una invalidez. Claro, estudiando cada caso, pero es que no te estudian ningún caso. Es que directamente te dicen a trabajar como estés. Y llegas al hospital y dicen, no, te han mandado a trabajar, pues te vas a trabajar. Gracias. Perdona. No, estas cuestiones de... Gracias. Al final cada persona es un mundo y las experiencias son muy importantes para que se puedan oír y que se puedan escuchar y que se puedan también poner soluciones a eso. ¿De qué manera, vuelvo con el doctor Goenaga en este sentido, de qué manera el equipo médico, cuál sería el ideal para poder colaborar más estrechamente con servicios sociales, la parte médica, para apoyar a la reintegración de las pacientes y los pacientes con cáncer? Bueno, pues yo creo que en la línea ya de lo que se ha comentado son fundamentales los recursos. Es fundamental la educación, porque es fundamental que los profesionales estemos sensibilizados con que hay otras realidades del diagnóstico del tratamiento que existen. Es muy difícil que en una unidad de patología mamaria, en una consulta de patología mamaria, se tenga una preocupación o se haga una derivación a tiempo, por ejemplo, a un psicólogo o a un urólogo o a un terapeuta ocupacional o a un médico rehabilitador o a cualquier otro profesional, si esa parte de la enfermedad no se aborda. Por ejemplo, es muy paradigmático la sexualidad. Pues si los profesionales que nos dedicamos a la patología mamaria ya no digo que seamos sexólogos, pero no tenemos unos conocimientos básicos respecto al impacto que puede tener el diagnóstico o el tratamiento en la vida sexual, pues eso es una realidad de la paciente que es que directamente no se va a tratar. Entonces yo creo que es importante primero que la gente, los profesionales sanitarios estemos formados, idealmente subespecializados en la realidad de la patología mamaria, y luego pues en la línea tener recursos, porque es muy difícil ejecutar estrategias de tratamiento, de seguimiento, sobre todo de las secuelas que son problemas de salud física, emocional, social, pero a largo plazo, si no tienes los resultados, o sea, si no tienes los medios para poder valorar los resultados o las intervenciones. O sea, una terapia psicológica de entrada no se puede plantear con un plazo. Una intervención social tampoco, porque en efecto la realidad social puede cambiar. Una paciente con un diagnóstico de cáncer de mama puede tener una vida de pareja normal o pasar a ser una mujer maltratada. Esos son realidades que para empezar, si no se conocen, no se visibilizan. Y luego, pues si no tienes el tiempo para abordarlas y los recursos para abordarlas, pues tampoco.
¿Pero en qué sentido se refiere que puede pasar a tener una vida, una mujer que ha pasado por un cáncer de mama, de pasar de tener una vida en pareja que puede ser normal, una vida sexual normal, a ser una mujer maltratada? ¿Por qué? ¿Porque ella se siente presionada? No, porque se producen conflictos en el seno de la pareja, o bien como consecuencia del tratamiento, o bien por una reacción de la pareja desadaptativa respecto al diagnóstico. Es decir, puede que haya una pareja que no se adapte bien al diagnóstico. Volvemos a lo mismo, la paciente es el centro del diagnóstico y del tratamiento, pero su entorno también va a tener reacciones emocionales a ese diagnóstico, y pues se puede darse como... está descrito que se den situaciones pues, de discriminación, que lo podríamos entender a nivel más global o institucional, pero por supuesto pueden darse situaciones, pues por ejemplo, yo hablo de violencia como un concepto general, no de violencia física, pero puede darse situaciones pues de un acompañamiento inadecuado, vamos a decir. Más el reencontrarse el papel de cada uno, o cómo ayudarse o apoyarse entre los dos como pareja. Sí. ¿No? Un poco volver a reestructurarse como pareja. Claro, pero es difícil que uno piense en la pareja si no tiene posibilidad de hacer una terapia de pareja, una valoración de la pareja, o simplemente si no piensas en ello. A veces simplemente porque no tienes tiempo. ¿Es el acompañamiento a los familiares también un punto un poco olvidado? Ya no solamente a la pareja, sino a personas que tienen gente cercana, una madre, un padre, un hermano, alguien con quien conviven cada día, porque sí que sé que desde la asociación sí que se les da apoyo también a esos familiares que ayudan y que cuidan. ¿Es importante eso? ¿Se ve eso o no se ve? Yo creo que sí que es importante la figura del cuidador. O sea, que no... ¿Se tiene en cuenta en general? O sea, ¿vosotros como profesionales médicos veis que se está teniendo en cuenta esa figura, o que todavía falta un poco ahí? Falta, pero porque falta en toda la patología en general. Pero yo creo que en el contexto de cáncer de mama sí que... por lo menos en nuestro medio, el acompañamiento, la sensibilización, yo creo que es favorable, pero sí que creo que a lo mejor se presta poca atención voy a decir al cuidador, pero bueno, al entorno de la paciente, o menos de la que a lo mejor se debería desde el desconocimiento. De acuerdo. ¿El público tiene alguna pregunta? Por ahí veo una mano levantada. Si podéis acercarle el micro, por favor. Un segundito. ¿Por qué hay una incidencia tan grande ahora en el cáncer de mama? ¿Por qué ha subido tanto? ¿El cáncer? La incidencia. Sí, la incidencia en el cáncer de mama. ¿Y por qué vamos ¿Qué hacemos mal? En general, como sociedad, ¿por qué vamos a hacer algo mal? Porque eso ya estamos como culpándonos de que es algo que es responsabilidad nuestra. Es evidente que en general la incidencia de muchos cánceres que parece o nos puede dar la impresión, como puede ser el cáncer de mama, que a lo mejor se está más sensibilizado o están más controlados, sí está aumentando, en parte también porque se diagnostica más. Eso es una realidad que hay que conocer. Se diagnostica más, a veces incluso sin tener trascendencia en el tratamiento o en la supervivencia, porque hay, bueno, Monse también, que trabaja en una unidad de mama, lo podrá, seguro que lo ha apreciado igual. También vemos más diagnósticos de cáncer de mama en mujeres mayores. Mayores me refiero en torno a los 80 años, por ejemplo, que antes no los veíamos. Yo no creo que haya que buscar una culpabilización. No creo que como sociedad o como individuos estemos haciendo algo peor o estemos expuestos a un factor de riesgo que previamente no lo estemos. Pero sí que creo que se diagnostica más y sí que puede haber determinados aspectos que se están modificando en la sociedad, pues un mayor sedentarismo, una mayor prevalencia de la obesidad, de una alimentación inadecuada, que pueden condicionar que se incremente la frecuencia de cáncer de mama. Pero creo que en cualquier caso es más importante en la tasa global
que se diagnostica más a que hayan incrementado determinadas patologías, por lo menos en nuestro medio. Muy bien, María José, desde tu punto de vista, Montserrat, perdóname, que te cambia el nombre. Montserrat, desde tu punto de vista, que decía el doctor que tú a lo mejor desde la unidad de patología habías visto más casos en ese sentido. A ver, en eso estoy de acuerdo con él. Quiero decir, el cribado funciona muy bien, quiero decir que se diagnostica más y mejor. Con lo cual, además ahora el SACIL ha ampliado el cribaje hasta los 74 años, con lo cual se diagnostica más y mejor. Incluso lesiones que antes pasaban desapercibidas, entre comillas, ahora son milimétricas y se diagnostican. Incluso algunas son precursoras de un futuro cáncer, con lo cual también se opera mucho antes o se pone el tratamiento antes. Y luego en gente mayor, que es lo que decía también, y es verdad que fue una de las cosas que se habló creo que hace 2 años, que sí que lo comenté, que la gente mayor antes se dejaba mucho, quiero decir, por no molestar, por no a los hijos no molestarlos, no preocuparlos, y en cambio ahora, yo no sé si hace 2 años para acá pues, se ha sensibilizado más, y es verdad que hay más gente mayor de 75, 80 años para adelante, pero porque se preocupa más ellas por ellas mismas también, o por la familia, que se preocupa también mucho más por ellos, y creo que es una de las cosas que se incidió, yo creo que fue hace 2 años, se incidió mucho en que la familia estuviera un poco al tanto de la gente, sobre todo en medios rurales, que se olvida un poco más de ellas y demás, y sí que es verdad que hay más, y además ya no solamente gente incluso de medio rural, que siendo de 80 años, yo tengo que ellas mismas se han notado el bulto y van a su médico de cabecera o me llaman directamente, porque yo tengo compañeras de mi promoción que están en centros de salud, se lo dicen a las enfermeras y ellas me llaman a mí. O sea, que es que ya no es, que eso es una de las cosas que yo siempre he dicho, que está muy bien ir al médico y decirlo, pero que si se lo dices a tu enfermera, mejor. Quiero decir, porque va a estar más al tanto de ti, porque te va a ver más y automáticamente tienen relación directa conmigo. Sí, que al final sois una figura más cercana del día a día. Es que, la figura de la gestora de casos, que lleva ya tiempo en algunos sitios, de hecho, donde yo trabajé en Canarias, lleva funcionando desde hace ya, pues si no recuerdo mal, 20 años. Y bueno, yo sigo yendo a Canarias 2 veces al año y estoy en contacto con la que lleva eso ahora. Y entonces tiene mucha relación, es una de las cosas que ha hecho, y es establecer un grupo de apoyo, no solamente lo que formaría un comité, que está formado por médicos, oncólogos, sino que tiene un comité, digamos, particular, que está un psicólogo, una psicóloga en este caso, una pedagoga, un sociólogo, hay un fisioterapeuta, son, digamos, parte del sistema sanitario, que no es el típico médico, radiólogo y tal, y contemplan este tipo de casos y hablan con ellas, y incluso tienen un nutricionista, que hay gente que me ha preguntado, un nutricionista, qué pueden comer, qué no pueden comer, pues también lo tienen así establecido, y entonces se reúnen una vez a la semana o cada 15 días, dependiendo de los casos que tengan, y lo hacen así, hablan, y la verdad que funciona muy bien. A mí personalmente, por eso decía lo de los recursos, que para ese tipo de cosas vendría genial, porque te preguntan, ¿y qué puedo comer? Pues yo puedo orientarle algo, pero claro, yo no soy nutricionista, yo tal, y vendría genial. Y de eso, pues como de lo tuyo, de psicología, de todo en general. Y para cerrar un poco el debate, me gustaría preguntaros a todos ¿qué mensaje final os gustaría transmitir al público sobre cómo se puede, como sociedad, cada uno reducir el estigma asociado al cáncer y mejorar esa calidad de vida de las personas que han padecido un cáncer y que ya tienen, que tienen que vivir con él y tener una vida plena y normal? Puedes empezar tú si quieres. Bueno, pues me parece que después de todo lo que se ha escuchado en esta mesa, yo soy sociólogo, pero no he ejercido. Me gustan mucho las estadísticas. Creo que hay que quedarse con toda la parte positiva, a pesar de todos los problemas. Indudablemente, más del 50% de los cánceres se curan. Eso es una realidad. Cada día, como dice el doctor, cada día se diagnostica más, cada vez se investiga más, se mejora más, hay más medios. Hay más problemas, hay inquietudes, hay necesidades, faltan recursos, pero evidentemente hoy estamos mucho mejor que hace 10 años y hace mucho mejor que hace 20 años. Yo creo que ese mensaje de esperanza hay que mantenerlo. Existen colectivos que ayudan y que ayudan mucho. Y yo creo que el cáncer forma parte de la vida de todas las personas y de todas las familias. Aussi lo decía muy bien al inicio en su intervención, ¿no? El miedo nos paraliza a todos y muchas veces
no nos permite a las personas realmente saber cómo actuar, ¿no? Pero a pesar de todo eso, yo creo que hay que mandar un mensaje de esperanza. La inquietud por mejorar, el inconformismo por mejorar es absolutamente vital, porque estamos hablando de la vida de las personas y por lo tanto me parece que siempre todo lo que hagamos va a ser poco. Pero yo creo que es fundamental, primero, valorar el trabajo que hacéis todos los profesionales de la salud, que me parece absolutamente primordial. Y a partir de ahí el resto, pues como digo yo siempre, a la orden, ¿no? Puestos a echar una mano. Y sí que es cierto que esa labor de concienciación, esa labor de intentar afrontarlo para levantar una parte de ese miedo que, como muy bien decía Auxi, tenemos todos y nos paraliza a la hora de saber afrontarlo, cada vez que tenemos a alguien cercano que padece la enfermedad y cuesta mucho muchas veces saber cómo actuar o cómo comportarse. Y yo voy a terminar simplemente contando en 10 segundos una cuestión personal, ¿no? Mi padre falleció de cáncer. En sus últimos 40 días duros compartimos toda la familia como lo que estar a su lado. Yo nunca lo he dicho públicamente, pero lo digo, no me siento orgulloso de cómo actué. Hice lo que pude. Creo que no estuve a la altura, pero sé que todo mi sentimiento lo puse. Y por eso cuando te escuché al principio me reconocí realmente, porque entiendo que no es fácil y entiendo que esto es un problema que nos atañe a todos y que cuando pasa, doctor, es francamente difícil para las personas saber estar al lado del problema. Pero insisto en el mensaje de esperanza, porque creo que como nos toca a todos al final, directa o indirectamente, lo importante es poner una gran parte del corazón, que hay que ponerlo, y evidentemente poner recursos, que es fundamental, porque insisto que sin los recursos no seríamos capaces de avanzar, teniendo presente, como yo creo, que la estadística es que hemos mejorado mucho y que se trata entre todos de mejorar más. Muchas gracias. Gracias, Narciso. Emilia, desde tu punto de vista personal, ¿cuál es tu mensaje desde la experiencia? Bueno, yo desde mi experiencia creo que hay esperanza de vida. El miedo siempre va a estar ahí, porque yo cuando pienso que me va a dar el médico de alta, digo, casi que no, porque así estoy más controlada. El miedo, ya te digo, que no se va. Y la experiencia de vida, pues yo lo pasé mal con lo mío, pero lo he sufrido también con mi marido, como dice aquí, y casi lo pasé peor cuando lo pasó mi marido el cáncer que cuando lo he tenido yo. Hemos estado muy unidos los dos, él me ha acompañado a mí y yo lo he acompañado a él. Y estoy encantada de estar aquí con vosotros y compartir lo que he vivido. No digo más. Es maravilloso. Pues un mensaje maravilloso, Emilia. Elena, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos mejorar? Bueno, con lo que he contado antes, me parece que cerraba un poco así, diciendo que me parece muy importante escuchar. Además, en esta vorágine de mundo que vamos todo el rato corriendo a todas partes, todo el mundo acelerado, que parece que vamos así, sin mirar alrededor, necesitamos pararnos un poco y escuchar alrededor un poco más y entender otras realidades, que me gustaba como lo contaba el doctor, pues entender de repente personas racializadas, personas del colectivo LGTB, tener más atención a las mujeres, que siempre estamos ahí un poco abandonadas. Pues entender otras realidades, intentar acercarnos un poco, salir un poco de nuestro cuadradito y entender más cosas, entender más allá de lo que tenemos solo en nuestra parcela de la vida, que es mucho más. Y de nuevo, que esto nos puede tocar a todo el mundo. Entonces, cuanto más entendamos y cuanto más intentemos hacer el entorno amable al resto, pues mejor nos irá a nosotras, porque nos sentiremos mucho mejor, pero a nuestro entorno también. Gracias. Gracias, Elena. Montserrat, ese mensaje final para la sociedad, para reducir ese estigma. Pues, como dije en la entrevista, a nivel de mi trabajo en general y de todo el mundo, creo que es muy bueno. Es un trabajo difícil, pero no imposible. Hay que ponerle un poquito de esfuerzo y mucho de voluntad. Y creo que con eso se hace mucho, sinceramente, por todas las partes. Estupendo.
Y doctor Francisco Javier Goenaga, bueno, pues esa petición final para mejorar la sociedad. Yo creo que para mejorar como sociedad y sobre todo eliminar este estigma, lo que tenemos es, como profesionales, pero como sociedad en general, que acompañar. Y para acompañar hay que escuchar. Entonces, los profesionales sanitarios necesitamos escuchar lo que nos tenéis que decir las pacientes. Necesitamos saberlo, a veces incluso nos tendrán que tirar de las orejas, pero necesitamos saberlo para poder mejorar. Entonces, yo creo que fundamental es escuchar y ponerle voz a las realidades para poder lucharlas y mejorarlas. Muy bien. Pues ese mensaje de esperanza, ese mensaje también positivo de que vamos mejorando y que las estadísticas también nos acompañan. Muchísimas gracias a los 5 por estar hoy con nosotros y les invito a que vuelvan un momento a sus asientos porque vamos a pasar al colofón de la jornada, a ese cierre institucional que vamos a tener. Muchas gracias. Pues como decía una vez más, muchas gracias a nuestros ponentes de hoy. Creo que se han puesto encima de la mesa cosas muy interesantes. Cosas muy interesantes y que hay mucha esperanza, tanto para la sociedad como para los familiares, como las personas afectadas. Y para clausurar este evento vamos a dar la bienvenida ahora al vicepresidente de la Diputación de Zamora y diputado de Política Social, Familia e Igualdad, Ramiro Silva. Ramiro, muchas gracias por estar hoy. A pesar de lo accidentado, que sé que has hecho un esfuerzo. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Después de oír la interesante a los ponentes, pues poco más quiero añadir. Simplemente daros las gracias a todos los que estáis aquí y en especial a la opinión del Correo de Zamora por la organización de este acto que año tras año pues se viene realizando y la verdad es que cada vez es más difícil mejorarse, pero vemos que cada año os mejoráis en la calidad de los ponentes y en la calidad de toda la organización del acto en sí. En nombre de la Diputación, como entidad colaboradora, pues simplemente que como institución, como no podía ser de otra manera, estamos para ayudaros, estamos para lo que necesitéis y en especial pues dar las gracias también a las diversas asociaciones, como han salido los nombres aquí en esta mesa, pues la Asociación Española contra el Cáncer, una de las principales organizadoras. Existen otro tipo de asociaciones que tienen otro tipo de servicios, como puede ser AZAICA o Unidos contra el Cáncer de Toro, que prestan esa calidad y esos servicios, pues como muy bien han dicho, que sin ellos pues muchos pacientes, sobre todo en el medio rural, tendrían muy complicado pues obtenerlos, como puede ser, ha salido perfectamente el tema del transporte de personas que salen de su casa, sobre todo, y lo digo por experiencia, en la zona de donde yo soy, en la zona de Sanabria, que salen a las 5 o a las 6 de la mañana y regresan a las 8 o las 9 de la noche después de un tratamiento de quimio, pues de horas y horas de espera, pues llegan a su casa pues en esas condiciones y gracias a estas asociaciones y al apoyo que desde la Diputación le brindamos, pues tienen servicios pues totalmente gratuitos de transporte o apoyo psicológico o otro tipo de ayudas. Qué duda cabe que todos tenemos o conocemos, prácticamente podemos decir tenemos, porque es así, enfermos de cáncer, en este caso de mama, pero ya sabéis que hay una gran variedad de tipos de cáncer y aunque toda ayuda parezca pequeña, pues como decimos, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Entonces toda ayuda que podamos prestar pues viene bien.
Y ya para terminar, lo único que quiero deciros es que, como muy bien sabéis, este domingo es la carrera contra el cáncer. Esta mañana hemos estado con el presidente viendo cómo iban las inscripciones. Parece que un año más, y ya es difícil también, se van a batir récords. Os animo a todos los que estáis inscritos o a personas que conozcáis, pues a que animarles a que se inscriban, porque qué duda cabe que toda la recaudación y todo lo que podamos aportar pues en la lucha contra la enfermedad, pues aunque parezca muy poco, pues un poco es un mucho. Entonces, desde aquí animaros a que personas que conozcáis o a personas que no lo sepan, aunque está suficientemente difundido, pues podamos año tras año ir aumentando ese número de inscritos. Y nada más, para terminar, pues muchas gracias a todos por su asistencia y nos vemos el año que viene en un nuevo acto. Vale, muchas gracias. Pues hasta aquí nuestra jornada de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ramiro, por tus palabras. Y importante esa cita que tenemos todos el domingo. Espero ver a todos allí. Yo estaré, por supuesto. Y muchas gracias por venir.